El tema de la seguridad, como vemos ahí en el video, pues es fundamental. Tú descartas las pruebas de fuga en cuanto a sus técnicas hidrostáticas y neumáticas de las pruebas convencionales no destructivas, precisamente por este potencial de daño que tienes y por este potencial de seguridad. No necesariamente por temas de seguridad, porque para eso hay cierta protección. Por ejemplo, quienes han trabajado o quienes trabajan ya con radiografía, pues saben que ahí utilizas radiación ionizante, la cual te da cierto problema en ocasiones a la seguridad o a las condiciones de salud si no sigues los protocolos y los procedimientos adecuadamente. Pasa lo mismo en pruebas de fuga, pero acuérdate, pruebas de fuga no son solamente pruebas hidrostáticas y pruebas neumáticas. De hecho, es una de las partes más pequeñas de todas las técnicas que hay, la que te requiere este tipo de presurización. Únicamente pruebas neumáticas y pruebas hidrostáticas. Hay que tener en cuenta que las pruebas hidrostáticas y neumáticas ya son consideradas más como una prueba mecánica, porque estás estresando el componente sobre cierta capacidad o sobre ciertos cálculos para verificar más su resistencia. Obviamente también su hermeticidad, pero más estás verificando también su resistencia, y eso te puede provocar una falla, como en este caso, y que se rompa el componente y que también tengas temas de seguridad relevantes que considerar. Para eso vamos a hacer algunos cálculos más adelante, y para eso vamos a considerar, junto con este tema de seguridad, un tema de cuáles son los factores que pudieran ocasionarnos una falla en este tipo de componentes. Algunas de los riesgos o de las condiciones a las cuales pudiéramos nosotros estarnos enfrentando o que pudiéramos estar tomando en cuenta a la hora de aplicar una prueba de este tipo, no solamente una leak testing, sino pues precisamente pruebas hidrostáticas y neumáticas. De inicio es el peligro de explosión o implosión. Vas a estar trabajando con presiones. Hay que tomar en cuenta que tenemos una presión estándar que se conoce como presión atmosférica, la cual está ejerciendo una presión en libras fuerza o en kilogramos fuerza, por ejemplo, o en atmósferas sobre la Tierra, o sobre los objetos que se encuentran sobre la Tierra o incluso suspendidos en el aire, como en el caso de los aviones, que es constante. Y esta presión va a variar con respecto a la altura o a la altitud que tú tengas. Por ejemplo, no es la misma presión atmosférica que experimentas a nivel del mar, que se considera como 14.7, 14.57 psi, a la presión que experimenta un buzo, en el cual tiene una columna de agua más la columna de presión atmosférica, o a la que experimentarías si estuvieras en el Everest, por ejemplo, ¿no? En una montaña muy muy alta donde tienes una menor columna de aire. Eso es presión atmosférica, y eso hay que considerarlo siempre. Incluso, por ejemplo, cuando vemos manómetros, vemos que algunos tienen una pequeña letra. Por ejemplo, tú puedes ver que el manómetro te dice PSI G, pero te lo ponen como subíndice, una letra pequeña aquí, ¿ok? PSI G. Algunos te ponen también PSI A, y otros te ponen PSI ATM. Y los tres te están dando presiones distintas. PSI G, la G es por gauge, que pudiéramos decir que es presión interna. PSI A, en este caso, es de absoluta. ¿Sí? Que es la presión que suma PSI G más PSI ATM. Y PSI ATM pues es solamente atmosférica.
¿ok? Entonces, realmente incluso cuando haces este tipo de pruebas estás considerando la presión atmosférica o esta columna de aire que tienes sobre ti todo el tiempo, al menos dentro de la atmósfera terrestre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que en algunos casos el peligro de explosión o implosión consideramos esta presión atmosférica para hacer algunos cálculos o para entender un poco más la naturaleza de los fluidos y ver cómo pudieran implotar, principalmente cuando utilizamos la ley de Charles por algún enfriamiento rápido que te da una despresurización acelerada de algún componente. Otro de los riesgos que podemos estar viendo es la flamabilidad del gas trazador. Cuando vemos flamabilidad del gas trazador, pues recuerda, estás trabajando con, ahí está. Estás trabajando en muchos casos con ciertos tipos de gases, en caso de pruebas neumáticas, por ejemplo, y pues algunos de ellos van a ser flamables o van a ser peligrosos. El tema de asfixia, vamos a ver un poco sobre ciertas densidades que tenemos con los gases también que nos pueden asfixiar, nos juega en contra bastante. Envenenamiento, igual, condiciones de los gases y congelamiento, dado que este tipo de fluidos pues se presentan a bajas temperaturas. Entonces, de inicio hay que tomar en cuenta que al menos para los temas industriales que conciernen a este tipo de pruebas, principalmente basados en los documentos de referencia estadounidenses, que es muy común que nos basemos en ellos, el tema de la responsabilidad en temas de seguridad corre a cargo del empleador. ¿Qué quiere decir? La persona que te está contratando, la persona que te emplea y te va a pagar, ¿ok? O te emplea mediante sueldo, salario, honorarios, otras consideraciones. Pero esto es más aplicado a temas de sistemas de seguridad. A fin de cuentas, el responsable de tu propia seguridad, pues eres tú. Es el interesado que no le vaya a pasar nada o que no vaya a sufrir algún accidente o algo por el estilo. Cuando se trabaja con materiales peligrosos o materiales químicos, es muy importante a veces también tomar en cuenta el etiquetado y las hojas de seguridad de los mismos para que también se puedan analizar y revisar que no tengas alguna interacción entre estos materiales que nos vaya a afectar, ¿sí? Hay muchas pruebas, o muchas veces que las pruebas que vas a hacer consideran algún tipo de gas que te puede jugar en contra. Por ejemplo, cuando trabajas con CO2, o con oxígeno, o con nitrógeno, o con hidrógeno, pues no se diga, es más peligroso todavía, por ciertas características. Algunos gases, por ejemplo, los gases nobles, no te van a generar una explosión o un fuego o una flama o algo por el estilo. Lo que pueden hacer es que pueden desviar o pueden desplazar el aire que estás respirando y pues ahí es donde va a venir un problema de asfixia. Existen algunos pictogramas como estos que están ahí. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es algo universal, porque cuando hablas de temas de seguridad, por un lado hay muchas actualizaciones, cada cierto tiempo, más bien todo el tiempo están actualizando información, y por otro lado cuando hablas de seguridad, pues puede ser que dentro de algunas asociaciones o algunas empresas también tengan sus propios códigos, tengan sus propios lineamientos, sus propias especificaciones, y esto lo hace todavía más complejo. Aquí es más que nada, bueno, esta imagen ahí la pongo por referencia. Este tipo de pictogramas son útiles porque no necesitas hablar el idioma o no necesitas detenerte a leer, únicamente ves la imagen y la analizas y ya te das cuenta de qué es lo que te está queriendo decir. Cuando tú utilizas algún producto químico, principalmente gases, siempre es importante considerar el tema de la ventilación. De hecho, dentro del mismo tema de preparación para nivel 3, te muestran algunos cálculos para SNT, para pruebas de fuga. Te muestran algunos cálculos que tú puedes realizar en dado momento para considerar cuántas veces se debe cambiar el aire de un cuarto o de un espacio
para poder reducir a cierto nivel la concentración de cierto tipo de gas. Hay gases que son más difíciles de sacar de un lugar que otros por temas de densidad, y tiene mucho que ver aquí la ventilación. Por ejemplo, el CO2 es un gas que tiende a ser más pesado que el aire. Perdón, es un gas más denso, entonces tiende a asentarse en lugares, pues, ¿cómo decirlo?, más escondidos, espacios confinados, por ejemplo. Si hay alguien que está soldando